La salvación a través de la redención por la cruz y el propósito de la segunda llegada del Señor. Suscríbase a Loredo Nelson. Denle me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que estamos compartiendo. Bien, este tema, como todos los temas, son muy importantes. El hombre fue creado por Dios con un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El hombre fue creado con espíritu y cuerpo. Su caída fue también espiritual y física. Por lo tanto, Jesús debía realizar la salvación tanto física como espiritual. Dios previno el fallo de la caída en el jardín del Edén, y es por esta razón que Dios le dio el mandamiento a Adán. Génesis 2:17. Le dijo, de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne de la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Génesis 2:21-22. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. Génesis 3:6. Vemos que Adán y Eva, siendo adolescentes, aproximadamente unos 16 años, eh, se, se cometió el crimen de la desobediencia del mandamiento de Dios y cometieron el pecado. Fue una caída espiritual primeramente, Eva con el arcángel, y luego Eva con Adán. Fue la caída física. A esto se le llama el pecado original. Y por eso Dios tuvo que hacer una providencia espiritual de 4000 años de restauración, preparando un pueblo hasta que llegó el Mesías, Jesús. ¿Qué habría ocurrido si el Señor Jesús no hubiera sido crucificado? Él habría cumplido la providencia de la salvación espiritual y física a la vez. Él habría construido el reino de los cielos en la tierra, que duraría para siempre, como está expresado en las profecías de Isaías y 9 del 6 al 7, en la anunciación del ángel que se apareció a María, Lucas 1:31-33, y en las propias palabras de Jesús que anunciaba la inminencia del reino de los cielos. Comenzó Jesús a predicar y decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:17. En realidad Jesús, el Señor, el Mesías, Él es el reino de los cielos, Él es la semilla verdadera, Él es el árbol verdadero de vida. Y creer en Jesús significa formar un solo cuerpo con Él. Por ello Jesús se comparó a sí mismo con la verdadera vid y a sus seguidores con los sarmientos. Juan 15:5. Jesús dijo, comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. Dijo esto porque viniendo como ser humano deseaba salvar a los hombres caídos, a la vez espiritual y físicamente. Si los hombres caídos hubieran creído, llegando a ser una unidad con él en espíritu y cuerpo, podrían haber sido salvados espiritual y físicamente. Pero debido a que el pueblo judío no creyó en Jesús y lo llevaron a la crucifixión, su cuerpo fue invadido por Satanás y finalmente fue asesinado. Por consiguiente, aunque los cristianos creen en Jesús y forman un solo cuerpo con él, sin embargo, dado que su cuerpo fue invadido por Satanás, los cuerpos de los cristianos están sujetos también a la invasión satánica. Por esta razón, a pesar de lo ferviente que sea un hombre de fe, no puede alcanzar la salvación física solamente por la redención a través de la crucifixión de Jesús, puesto que el pecado original transmitido por el linaje desde Adán no ha sido eliminado. Cualquier santo, aunque sea muy ferviente, tiene todavía el pecado original y no puede impedir que sus hijos nazcan con pecado original. Por eso leemos en la Biblia, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:10-11. Para evitar la condición de invasión satánica que constantemente viene a través de la carne debido al pecado original, tenemos que castigar y negar el cuerpo carnal para poder vivir una vida religiosa.
debemos orar constantemente, 1 5:17, para estar protegidos del pecado y del mal, con el fin de impedir la condición de invasión satánica que viene a causa del pecado original, que no ha sido desarraigado, aunque estemos redimidos por la cruz. Entonces, el límite de la salvación a través de la redención por la cruz es que Jesús, un hombre perfeccionado en el amor con Dios, el Hijo verdadero de Dios, con su cuerpo físico y espiritual unido con Dios, vino a darle salvación al hombre caído que está dominado y unido con Satanás. Pero lamentablemente, el cuerpo físico, como es invadido por Satanás, la salvación física no es completa, aún creyendo en Cristo. Porque no creyeron en Jesús, él tuvo que ir por el camino de la cruz y por esta razón vuelve para completar la salvación física y espiritual. Jesús no pudo cumplir el propósito de la providencia de la salvación física debido a que su cuerpo fue invadido por Satanás. Leemos en la Biblia, le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñen y se pusieron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacan fuera para crucificarle. Marcos 15, del 17 al 20. Sin embargo, Jesús pudo establecer la base para la salvación espiritual, formando un fundamento triunfante para la resurrección a través de la redención por la sangre en la cruz. Todos los santos, desde la resurrección de Jesús hasta nuestros días, han recibido solamente el beneficio de la providencia de la salvación espiritual. La salvación a través de la redención por la cruz es solo espiritual. Aún en los hombres de fe ardiente, el pecado original permanece en la carne y se transmite continuamente de generación en generación. Cuanto más profunda sea la fe de un santo, más severa es su lucha en contra del pecado. Entonces, Cristo debe venir de nuevo a la tierra para cumplir el propósito de la providencia de la salvación física, así como la salvación espiritual, redimiendo del pecado original que no ha sido eliminado ni siquiera por la cruz. Pablo, un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, que era el centro de la fe entre los discípulos, se lamentaba de su incapacidad de impedir que el pecado invadiera su carne, diciendo, así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 22, 25. Él dijo esto para expresar al mismo tiempo la alegría de haber alcanzado la salvación espiritual y deplorar el fallo en cumplir la salvación física. Juan confesó diciendo en 1 Juan 1, del 8 al 10, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aunque podemos alcanzar la salvación a través de la crucifixión de Jesús, no podemos dejar de ser pecadores, debido a que el pecado original obra aún en nosotros. La epístola se le atribuye tradicionalmente a Juan el Evangelista, que la escribió en Éfeso, ya de edad avanzada. Por lo tanto, esto da a conocer claramente que seguimos contaminados con el pecado en nuestro cuerpo físico, aunque no tengamos salvación espiritual. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, comparta, que este tema es muy importante.